Gran saludo a todas las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Alfonso Castellano y hoy vamos a tratar el tema de los principios y procesos fundamentales de la psicología. Como ya todos lo sabemos, la psicología tiene una gran cantidad de principios, teorías y corrientes de pensamiento que han hecho que esta ciencia vaya evolucionando a lo largo de los años. Entre estas tenemos el estructuralismo. El estructuralismo trató de explicar la experiencia inmediata y desarrollar maneras de estudiarla científicamente, descomponiendo la conciencia y los procesos en partes estructurales. Cabe destacar que esta mención de estructuralismo se debe al enfoque dado por William Wundt hacia el estudio de la mente. Se entiende entonces que la finalidad consistía en examinar los mecanismos del cerebro para trabajar con los procesos elementales de la conciencia humana, pero sobre todo cómo la conciencia reconocía e interactuaba con los estímulos externos. También se destaca el hecho de que se realiza un estudio científico para determinar un aspecto psicológico. Esto se considera especialmente relevante debido a que la época donde se realizaron las investigaciones fue en 1879, cuando Wundt fundó el primer laboratorio experimental para estudiar los procesos de la mente humana, conociéndose este hecho como la implementación de la psicología como una ciencia formal, ya que antes de ese momento la psicología era considerada solamente como una parte de la filosofía. Wundt realizó estudios a través de la observación voluntaria hacia la propia conciencia, llamándose esta práctica introspección analítica. Seguidamente, su discípulo Titchener llegó a la conclusión de que los psicólogos debían analizar las experiencias complejas de una manera más simplificada, alegando que incluso el pensamiento más complicado entraba en la categoría de una sensación física, un sentimiento o una imagen. Pasamos entonces al funcionalismo, en el cual se descubrió que la conciencia y otros procesos mentales ayudan a la gente a adaptarse a sus experiencias, dándole importancia al funcionamiento que la mente refleja. Dicha definición del funcionalismo nace a partir de los estudios que realizó William James acerca de la mente humana, basándose para ello en la observación de los procesos mentales y de sí mismo, así como de otras personas que afrontaban diariamente los retos del día a día. El funcionalismo de James surge en 1890 y se sustenta en los hallazgos biológicos de Darwin y en su teoría de la evolución de los organismos vivos para adaptarse a su entorno. La razón de esto yace en el hecho de que William James propuso que la conciencia y los procesos mentales cumplían la función de adaptar al individuo a su ambiente, produciendo este proceso una evolución influenciada por factores tanto culturales como socioeconómicos. Podemos decir entonces que William James, junto con Edward Lee Thorndike, fueron los principales representantes de esta corriente de pensamiento, destacándose este último por sus investigaciones en el área de la inteligencia animal y sus teorías acerca del aprendizaje, siendo estas la ley del efecto, la ley del ensayo y error y la ley del ejercicio, y para la comprobación de dichas leyes se basó en un experimento que se denominó como caja acertijo o caja problema. Tenemos también el conductismo, que se estudió gracias a que los estudios de fisiología de la época permitían explicar el comportamiento según un mecanismo simple cuyas bases fisiológicas se conocían como el arco reflejo. El conductismo es una corriente de pensamiento que nace aproximadamente en los inicios de la década de los 90. En un tiempo donde existía un gran debate entre el estructuralismo y el funcionalismo, John Watson argumenta que la introspección no es un método adecuado para examinar la conciencia porque lo que se podría considerar como un hecho es susceptible de ser alterado por el juicio propio de la persona. De esta forma se dificulta mucho la comprobación empírica de los hechos para ser considerados como tales en la ciencia. Los primeros psicólogos que experimentaban en base al conductismo tenían en cuenta las siguientes reglas. Primero, todos los estudios explicarían los eventos ambientales y la conducta observable. En otras palabras, la relación estímulo-respuesta. Segundo, se desplazará el método de la introspección por la experimentación en base a lo observado. Tercero, bajo el criterio de que lo simple permite entender lo complejo, la conducta animal será estudiada en conjunto con la humana. Y cuarto, el objetivo de los psicólogos debe ser algo científico. Por su parte, Ivan Pavlov creó el llamado condicionamiento clásico, quien utilizaba un enfoque experimental para estudiar la psique humana. También se le conoce por dirigir la escuela llamada reflexología, concepto creado por su hermano Iván Sesenov
autor de una teoría materialista que permitía explicar el comportamiento acorde a un mecanismo denominado arco reflejo, en donde se incluían las lenguas, las emociones y los recuerdos de las personas, así como su relación con el medio ambiente. También es un importante autor destacado Burrhus Frederick Skinner, quien desarrolló el conocido condicionamiento operante que tenía en cuenta al lenguaje y el pensamiento. Es que cuando se trata de la conducta no puede hacer falta la famosa teoría freudiana del psicoanálisis. Las teorías psicodinámicas de la personalidad hacen hincapié en la importancia de los motivos, emociones y otras fuerzas internas, así como su manifiesto del inconsciente a la realidad. Originado en 1896 por Sigmund Freud, este psicólogo aportó grandes hallazgos al conjunto del inconsciente. Principalmente podemos destacar la teoría del id, el ego y el superego, definiéndose el primero como los instintos impulsivos de las personas, es decir, que el id ejerce el control predominante hacia la conducta en los primeros años de vida. Luego nace el ego, cuya importancia radica en la elección de decisiones que cumplen los requisitos de las otras tres formas de manifestación del inconsciente. Por lo tanto, es el mediador entre los instintos puros, o sea, el id, la realidad, que se refiere al espacio y el momento adecuado para satisfacer al id, y el superego, que es el que juzga las acciones del ego. Es decir, si se escoge algo que está fuera de la moral, este creará sensaciones como el arrepentimiento y la culpa para prevenir que se repita el proceso. El ego presenta varios mecanismos para satisfacer al individuo. Entre estos están los sueños, donde se manifiesta el id sin la censura del superego, y los métodos de defensa del yo, que son las diferentes maneras en que se manejan los conflictos entre el id y el superego. Y por último, el síntoma de la conducta anormal, que se da a conocer cuando existe un uso excesivo del mecanismo de defensa del yo, hasta el punto de causar una anomalía en la conducta. Son apreciables también las aportaciones de psicólogos como Alfred Adler, que rechaza el enfoque sexual de Freud y lo sustituye por una actitud de inferioridad por parte de la figura masculina, y se destaca por su lado Carl Jung, conocido por visualizar la libido sexual como una forma de la libido primitiva y recalcar la importancia del crecimiento y la nutrición para ver a la madre, así como la conjugación del término autorrealización. Ahora, saliéndonos de los Estados Unidos, encontramos que en Alemania, alrededor de 1912, nace la psicología del Gestalt, que se interesaba principalmente por la percepción de movimiento y su relación con los estímulos del ambiente, pero también se interesaba en el aprendizaje, la solución de problemas y la cognición. El nacimiento de esta corriente se debe a que la propuesta de que el movimiento no es una sensación, sino un fenómeno en un campo dinámico, y la alteración de alguna parte del sistema puede afectar a los componentes del resto. Con el pasar del tiempo, el Gestalt se terminó dividiendo en una perspectiva adoptada por Laura Perls, centrada en un proceso más teórico, y otra perspectiva adoptada por Fritz Perls, quien se enfocaba en la experiencia del sujeto y su crecimiento. Es interesante señalar que las investigaciones del Gestalt dieron lugar a las terapias humanistas, conociéndose el humanismo por cómo se enfatiza el potencial humano y la importancia del amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las experiencias cumbres y la autorrealización. Se define como el principal autor de esta corriente de pensamiento Abraham Maslow en 1962. La corriente del humanismo se diferencia del resto por interesarse en la salud mental y el bienestar del individuo, así como el desarrollo personal de uno mismo a través del día a día. Ahora bien, también es muy criticado visto que sus metodologías de investigación carecen del carácter científico que permiten considerar una ley como un hecho, aunque sus descubrimientos pasaron a ser importantes aportes en la psicología clínica. Puesto que se estudiaba la salud mental de los individuos, psicólogos como Carl Rogers y Gordon Allport se destacan por sus aportaciones a los conceptos de la autorrealización y el cumplimiento de metas. Entre las corrientes de pensamiento se destaca también el cognitivismo, que se refiere al cambio del enfoque limitado a la conducta hacia un interés más amplio en los procesos mentales.
surge de la influencia de distintas ramas, con el objetivo de comprender la mente humana y contribuir al aprendizaje y el desarrollo de aparatos que permitan aumentar las capacidades humanas. Se estudia la conducta en base a cómo los organismos controlan su entorno y su comportamiento se ve influenciado por este. Por ello, encontramos estudios como los de Jean Piaget, que contribuyó al cognitivismo gracias al estudio del desarrollo mental de diferentes niños. Así también está Lev Vygotsky, que estipuló que no se podía observar directamente los recuerdos o pensamientos, pero sí examinar la conducta que estos desencadenan. Por su parte, se destaca el constructivismo, donde existen varias ideas sobre el aprendizaje por medio del descubrimiento significativo, señalando que se da por interacción con el otro. Dentro de un contexto social, tenemos pues que sus principales representantes son David Ausubel, que expone una teoría en la cual explica que el aprendizaje se da de forma receptiva, dándole importancia a cómo el alumno aprende el contenido, y a su vez tenemos a Jerome Bruner, que le otorga más importancia a la educación en cuanto al aspecto en cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza en un alumno, dándole más peso al profesor y a la forma en la que imparte la materia. Por su parte, encontramos también los sistemas psicológicos contemporáneos, donde se rechaza la experiencia consciente en la investigación científica por considerarla inadecuada y decantarse por el estudio de conductas manifiestas y observables. Este periodo se caracterizó sobre todo por la incorporación de diferentes dispositivos informáticos, visto que se comprendió en un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un gran avance tecnológico, y pues estos diferentes dispositivos permitieron estudiar procesos como el lenguaje de los individuos, permitiéndoles así mayores aportes en el área psicológica. También se destacan los avances que hubieron en neuropsicología y en biomedicina, que permitió un mejor estudio del cerebro de las personas. Entre los investigadores y psicólogos que realizaron muchos de estos estudios, encontramos que varios de ellos han ganado los premios Nobel. Entre estos tenemos entonces a Herbert Simon, Noam Chomsky y Roger Sperry. Por último, y para finalizar con este video, tenemos entonces las perspectivas psicológicas adoptadas en la edad contemporánea. Estas se tratan de un enfoque, una forma de ver las cuestiones dentro de la psicología. Cualquier tema relacionado con la psicología puede considerarse desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis enfatiza más que todo el aspecto sexual del inconsciente. Sin embargo, como vimos posteriormente, en la neopsicología o neopsicoanálisis, investigadores como Carl Jung enfatizan otros aspectos como la inferioridad del individuo, especialmente el masculino. Lo mismo pasa con Carl Rogers y el humanismo, y Burrhus Frederick Skinner y el conductismo. Este ha sido todo el video de hoy, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.